¿Sabías que existe un punto secreto en tu cuerpo, capaz de calmar la mente, aliviar el corazón y activar una respuesta de sanación que la ciencia apenas comienza a comprender? Ese punto no se encuentra en un templo lejano, ni requiere rituales complejos. Está justo detrás de tu oreja. Y cuando lo tocas con reverencia, no estás simplemente activando un reflejo corporal. Estás activando una llave ancestral, un botón silencioso, olvidado por la prisa del mundo moderno, que abre portales internos hacia el verdadero descanso, hacia el silencio sagrado, hacia el reencuentro con tu alma. Si sientes que no logras relajarte, incluso después de un día agotador, si te acuestas y el cuerpo permanece inquieto, como si estuviera atrapado en un campo invisible de tensión, tal vez sea porque estás intentando dormir, sin antes desconectarte de las corrientes energéticas que aún vibran dentro de ti. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. Este video no es solo una explicación, es un código, un antiguo recordatorio, transmitido de generación en generación por sanadores, monjes, chamanes y guardianes del cuerpo-espíritu. Ellos lo sabían, y ahora tú también lo vas a descubrir, que el descanso profundo no proviene únicamente de cerrar los ojos, sino de tocar un punto específico con la energía adecuada y permitir que el cuerpo recuerde quién es realmente. Este conocimiento permaneció oculto, susurrado únicamente en linajes discretos, como una sabiduría que no se enseña con palabras, sino con gestos. Y hoy, tú vas a acceder a él. Prepárate, porque cuando tocas ese punto con conciencia, no estás simplemente realizando un movimiento físico, estás cruzando un umbral invisible. Le estás diciendo a tu universo interior: ahora puedo soltar, ahora puedo confiar, ahora puedo descansar. Este gesto sencillo puede transformar no solo tu noche, sino toda tu relación con tu cuerpo, tu energía y tu alma. Y todo comienza con un toque olvidado, pero vivo, esperando la llegada de tus dedos. La ciencia moderna, con toda su precisión técnica, todavía insiste en tratar al cuerpo como una máquina, hecha de piezas, engranajes, comandos y fallas. Pero esa visión, aunque útil en ciertos aspectos, es limitada, superficial, incompleta. Las tradiciones ancestrales, aquellas que sobrevivieron al tiempo por su sabiduría, no por su fuerza, jamás vieron al cuerpo como una máquina. Lo reconocían como lo que verdaderamente es, un templo viviente, un santuario donde el espíritu se refugia, donde la energía se mueve con propósito, donde cada región guarda un símbolo, un portal, una memoria. Y así como en todo templo existen puertas secretas, pasajes ocultos y cámaras silenciosas que resguardan lo sagrado, el cuerpo también posee sus propios accesos místicos, puntos diminutos que, cuando se tocan con intención, no solo reaccionan, responden, no solo alivian, revelan. Detrás de tu oreja, casi imperceptible para una mirada distraída, se encuentra la zona mastoidea, una región delicada, pero profundamente sensible. Y es precisamente allí donde reposa una de las llaves más sutiles para el descanso verdadero, la sanación interior y el regreso al centro sagrado del ser. Para los antiguos no era simplemente una parte del cráneo, era un botón vibracional, una encrucijada energética donde lo físico y lo sutil se entrelazan. Un punto donde el tacto correcto, realizado con la energía adecuada, es capaz de disolver la ansiedad, calmar la mente y devolver esa sensación olvidada de paz interior, como si, por fin, el alma pudiera respirar. Cuando tratamos al cuerpo como máquina, lo dirigimos bajo la lógica del control, pero cuando lo reconocemos como templo, él responde al lenguaje del misterio. Y el misterio no se domina, se honra. Por eso, no se trata solamente de tocar, se trata de cómo tocar y desde dónde nace ese gesto. Porque cuando el alma toca al cuerpo con respeto, con escucha, con autenticidad, algo se reactiva. Un campo se abre, un circuito dormido se reconecta. La zona mastoidea deja de ser entonces un simple punto anatómico
y se revela como una puerta, una entrada de carne y hueso, que al ser tocada con conciencia, se transforma en un umbral, entre el cansancio y el descanso, entre el caos y la armonía, entre el ruido y el silencio. Este es el comienzo del camino de regreso, y empieza exactamente ahí, donde casi nadie mira, donde casi nadie toca, pero donde los sabios sabían, el templo empieza en lo invisible, y la sanación también. Los maestros antiguos no aprendían en libros, aprendían observando el ritmo de la naturaleza, sintiendo la pulsación de la vida, escuchando lo que el silencio tenía para decir. Comprendían que el cuerpo era apenas la capa más visible de un sistema mucho más vasto, y sabían que ciertos gestos, repetidos con intención, tenían el poder de abrir portales entre mundos. Taoístas, chamanes, monjes tibetanos, yogis de la India ancestral, todos, desde sus tradiciones, compartían un conocimiento común. El cuerpo responde a la presencia, pero no a cualquier presencia, sino a aquella que emana del alma. Y uno de los gestos más sagrados que preservaron era el toque suave en la región detrás de la oreja. Para ellos, no era un simple punto físico, era un sello sutil, una flor invisible que solo se abría al contacto de la ternura. Llamaban a ese punto el pétalo dormido, porque quien sabía tocarlo con reverencia despertaba más que el cuerpo, despertaba el espíritu que habita en él. Decían que bastaba tocar como quien acaricia el oído de un niño profundamente dormido, sin apuro, sin fuerza, sin invadir, como quien pide permiso al misterio. Porque en ese gesto habita un código que no se traduce en palabras, sino en frecuencia. Y ese código atravesaba culturas. Sanadores de la selva aplicaban una leve presión sobre ese punto para liberar los ecos del día. Monjes zen enseñaban a sus discípulos que allí se encontraba una de las puertas hacia el samadhi silencioso. Chamanes andinos decían que, al tocar esa región antes del sueño, el cuerpo soltaba los lazos con la vigilia, permitiendo que el alma viajara libremente por los mundos sutiles del ensueño. No era superstición, era ciencia espiritual, un saber intuitivo, transmitido de forma oral, como una plegaria sin palabras. Un gesto antiguo, sencillo y sagrado, capaz de inducir estados expandidos de conciencia, donde la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma recuerda quién es. Tocar ese punto no es un acto físico cualquiera, es un ritual, es una invocación al sagrado que habita escondido en lo profundo de nuestro ser. Es una llave vibracional que llama suavemente al espíritu de regreso al centro, que le recuerda al cuerpo su paz primordial y le devuelve al corazón la capacidad de confiar. Y quien aprendía a despertar esa flor dormida, ya no necesitaba huir del mundo para encontrar descanso, porque llevaba el templo consigo, porque sabía que ese pequeño toque, casi invisible para los ojos, podía abrir el umbral que separa el ruido del reposo, el caos de la armonía, la tensión de la rendición. Ese punto sutil, despreciado por la lógica y olvidado por la prisa, responde únicamente a la presencia. Y cuando es tocado desde ese lugar interno, algo invisible comienza a moverse. No hay fuegos artificiales, no hay revelaciones estruendosas. Lo que se instala es el silencio, pero no cualquier silencio. Es ese que viene desde adentro, el que no se impone, se revela, el que no se busca, se encuentra. Es como si el cuerpo escuchara por fin una lengua antigua que había olvidado, una frase sin sonido, pero cargada de verdad. Estás a salvo, puedes soltar, aquí puedes descansar. La antigua pétala dormida se convierte, entonces, en un portal, no hacia el exterior, sino hacia el centro. Un umbral que no obliga, pero invita, que no exige, pero recuerda. Y ese recuerdo basta para desarmar toda defensa, porque no se trata de fuerza, sino de intención. El gesto debe nacer del alma, no de la mente, tocado con devoción, con ternura, con honestidad. Y entonces, el cuerpo responde, el corazón desacelera, los hombros ceden, la respiración se suaviza, las olas mentales se apaciguan, y una brisa sutil, casi imperceptible, recorre los corredores internos, barriendo con ella la inquietud acumulada. Este gesto, tan simple a los ojos externos, es en realidad un acto alquímico.
Transforma la alerta en apertura, el miedo en confianza, la rigidez en entrega. Es el botón oculto de la sanación nocturna, de la regeneración profunda. No aquella que proviene de medicamentos, sino de la sabiduría silenciosa que el cuerpo ha portado desde siempre. Y esa sabiduría no responde al control. Florece en la tierra fértil de la gentileza. Quien toca este punto con presencia no solo activa un reflejo neurológico, abre un vórtice sagrado por donde el alma puede regresar. Es como decirle al cuerpo: ya no necesitas resistir. El templo está abierto. El silencio puede entrar. Y el cuerpo, que tantas veces solo responde al dolor, comienza a escuchar lo que solo puede ser dicho en silencio. Porque en el reino del alma, quien gobierna no es la urgencia, es la suavidad. Y la ternura, tan olvidada en tiempos de prisa, es la llave que abre la puerta del descanso verdadero. La sabiduría ancestral, desacreditada durante siglos por la mente racional, comienza ahora a ser reconocida por la misma ciencia que antes la ignoraba. Lo que los maestros intuían con el corazón, hoy empieza a medirse con aparatos. En el centro de esta convergencia entre lo antiguo y lo moderno, encontramos una estructura que la medicina llama nervio vago, pero que para los iniciados podría ser llamado, sin exagerar, el hilo del alma. El nervio vago es el 10º par craneal, pero más que un simple conducto biológico, es una autopista invisible que conecta el cerebro con los principales órganos del cuerpo: el corazón, los pulmones, los intestinos, el hígado. Es él quien regula el sistema nervioso parasimpático, encargado de activar los mecanismos internos de descanso, digestión, regeneración y equilibrio. Y es aquí donde el misterio toca la biología. Una de las ramas más accesibles del nervio vago pasa justamente detrás de la oreja, en esa misma región conocida por las tradiciones como la zona mastoidea, la pétala dormida de los sabios antiguos. Cuando tocamos esta área con suavidad, sucede algo profundamente transformador. No estamos simplemente estimulando un nervio, estamos enviando una señal clara al sistema nervioso central: puedes dejar de luchar. Y entonces, el cuerpo cambia de estado, como quien apaga una alarma después de años de vigilancia. El corazón desacelera, la respiración se vuelve más profunda. Los órganos internos dejan el modo de emergencia y entran en modo de restauración. La mente deja de buscar amenazas y empieza a reconocer presencia. Es como apagar un incendio, con un susurro. Esa es la alquimia silenciosa que ocurre en el interior. Un gesto casi invisible por fuera, pero que por dentro actúa como una reprogramación energética, llevando al cuerpo y al alma de regreso a su centro. La ciencia, con sus instrumentos y nombres técnicos, lo llama estimulación vagal, pero el espíritu reconoce ese proceso con otro nombre: sanación vibracional. Porque cuando activas ese punto con conciencia, estás restaurando mucho más que el equilibrio fisiológico. Estás devolviéndole al cuerpo una memoria antigua, la sensación de pertenencia, de seguridad, de reposo. Sensaciones que, en un mundo frenético y sobreestimulado, han sido lentamente borradas de nuestra piel y de nuestra alma. Por eso, este gesto no es solo útil, es esencial, porque cuando el cuerpo se siente seguro, el alma se manifiesta, y cuando el alma se manifiesta, todo dentro de ti se reorganiza. Aparece un nuevo ritmo, un nuevo pulso, una nueva forma de habitar la vida, sin la carga constante de estar en modo de defensa. En este punto, la ciencia y la espiritualidad ya no se oponen, se inclinan juntas ante una misma verdad: el cuerpo sabe cómo sanarse, solo necesita ser recordado. Y ahora que comprendes el valor simbólico, espiritual y biológico de este punto olvidado detrás de la oreja, ha llegado el momento de activarlo, con reverencia, no con prisa. La técnica es simple, pero su profundidad depende completamente de la intención. Como todo lo que contiene poder sutil, el gesto debe nacer del alma, para tocar lo invisible. Usa 2 dedos, el índice y el medio. Colócalos como si formaran una pequeña flor, no como una herramienta de control, sino como un gesto de ofrenda. Imagina que tus dedos portan luz, y que esa luz está a punto de tocar un altar. Con suavidad, acércalos a la región justo detrás de la oreja. Realiza movimientos circulares o lineales,
La forma no es lo más importante, sino el espíritu con el que lo haces. El toque debe ser lento, casi maternal, como si acariciaras el oído de un ser amado en profundo sueño. Ese es el secreto. No tocar para forzar una reacción, sino para invocar una memoria, porque este punto, silencioso y discreto, no responde a la fuerza, despierta con dulzura, y cuanto más suave sea el gesto, más profundo será el llamado. Puedes practicar este gesto por la noche, unos minutos antes de dormir, o durante el día, en momentos de ansiedad, tensión o sobrecarga mental. El efecto es siempre el mismo. El cuerpo escucha, la energía se alinea, la mente se entrega. Con el tiempo, el cuerpo reconoce el patrón. Aprende que ese toque significa descanso, acogida, permiso para soltar. Comienza a asociarlo con presencia, con seguridad, con paz. Y entonces, la práctica deja de ser un simple recurso. Se convierte en un código vivo, un lenguaje secreto entre tú y tu templo interior. Cada noche, al repetir este gesto con conciencia, no solo te estás preparando para dormir, estás reactivando un circuito olvidado de autocuidado energético. Le estás diciendo a tu campo, ya puedes volver al centro. Estoy aquí, todo está bien. Y es en esa repetición sagrada, suave, simple, silenciosa, donde el cuerpo comienza a confiar nuevamente. Y el alma, que tantas veces se había alejado entre el ruido y la urgencia, encuentra por fin un lugar seguro donde descansar. La noche, para las tradiciones ancestrales, nunca fue simplemente el final del día. Era un portal sagrado, un umbral entre mundos, donde lo visible se disuelve y lo invisible se aproxima. En ese liminar, cada gesto puede convertirse en ritual, cada detalle en una llave vibracional. Y es dentro de ese espíritu que el toque detrás de la oreja puede integrarse a tu ritual nocturno de reconexión, no como una técnica mecánica, sino como un llamado silencioso a lo sagrado. Comienza por silenciar el mundo. Apaga las luces artificiales como quien cierra las puertas de un templo. Permite que la penumbra envuelva el espacio, no como ausencia, sino como preparación. La oscuridad sutil de la noche no apaga. Abre la percepción, abre el alma. Es allí donde lo externo se retira y lo sagrado comienza a manifestarse. Siéntate o recuéstate con presencia y respira. Respira profundamente. Cada inhalación es una entrada, cada exhalación una purificación. El aire se convierte en mensajero. Prepara el campo energético para lo que está por venir. El gesto ritual. Con los dedos ya en forma de flor, acércalos suavemente a la zona detrás de la oreja. Y antes de tocar, lleva tu mente a un estado de entrega. Recuerda, el cuerpo escucha al alma, y el alma solo responde a lo que es verdadero. Mientras inicias el toque, repite mentalmente una palabra de poder, una frase corta, pero vibracional. No una afirmación vacía, sino un código activador. Palabras como, suelto, estoy en paz, soy sostenido, aquí estoy seguro. No se trata de convencer a la mente, se trata de informar al campo. Las palabras, cuando nacen del alma, no son conceptos, son frecuencias, y al ser asociadas al gesto, refuerzan el llamado. No solo calman, despiertan, no solo apaciguan, alinean, y este gesto, que parece tan íntimo y personal, también puede convertirse en una ofrenda energética para quienes amas. Si tienes hijos, toca ese punto en sus cuerpos antes de dormir, no como un simple acto de ternura, sino como un sello vibracional de protección, como quien susurra sin hablar, estás a salvo, puedes soñar. Con tu pareja, este gesto puede volverse un ritual de intimidad sagrada, un pequeño acto que atraviesa la piel y llega al alma. Una caricia que no solo calma, sino que dice, te veo, te acojo, camino contigo, hacia el silencio, porque a veces no es lo que decimos, sino cómo tocamos. Es el campo que emitimos. Y cuando tocamos el alma de alguien con la punta de los dedos, con reverencia, con verdad, con presencia, algo sutil, se alinea. Entonces, el descanso deja de ser un simple proceso biológico. Se vuelve espiritual, se vuelve alquímico, se vuelve un regreso. Durante la noche, el cuerpo reposa, pero el alma despierta. Vivimos en una era que glorifica la velocidad como virtud. Producir más, responder rápido,
Estar siempre activo, como si el valor de un ser humano dependiera de su capacidad de mantenerse exhausto. En ese escenario, descansar parece casi un delito. La pausa es vista como amenaza, la lentitud como un pecado. Pero en las tradiciones que preservan la verdadera sabiduría, el descanso nunca fue sinónimo de pereza. Siempre fue un acto espiritual de realineamiento. Un regreso al centro, un descenso consciente hacia el útero vibracional del silencio. Porque descansar es confiar, y confiar es abrirse a la sanación. Dormir bien no es un lujo para unos pocos, es una necesidad sagrada del alma encarnada. Es una medicina sutil que el cuerpo pide, no con gritos, sino con tensiones, insomnios, desequilibrios. Cuando ignoramos ese llamado, enfermamos, pero cuando lo escuchamos, comenzamos a recordar. Ese toque suave detrás de la oreja, repetido cada noche con intención y presencia, no es solo una técnica, es una oración sin palabras, es un recordatorio ancestral. No estás solo en la noche, hay una inteligencia mayor que te sostiene, una luz invisible que te observa, incluso en la oscuridad, un campo sutil esperando por ti, si te permites soltar. Y cuando tocas ese punto, con ternura, con verdad, con respeto, no solo relajas al cuerpo, estás abriendo el santuario del alma. Le estás diciendo al universo, ahora regreso a mí. Ese gesto, tan pequeño para los ojos del mundo, es en realidad una llave viva. Y cuando la giras, algo se mueve, algo despierta, algo se alinea. Por eso, si este conocimiento activó algo en tu interior, no lo guardes solo para ti. Compartirlo es sembrar paz en otras almas. Es recordarles a los que han olvidado que existe una forma de descansar que no depende de pastillas ni promesas, sino de un gesto, de una presencia, de un toque. Dale me gusta a este video, comenta lo que sentiste y compártelo con alguien que amas, alguien que quizás está demasiado cansado para pedir ayuda, pero que necesita aprender a descansar con el alma. Este canal, Codex Aeternus, es tu portal hacia los códigos olvidados de la conciencia, y el próximo secreto ya viene en camino. Hasta entonces, toca con intención, respira con presencia, y permite que el silencio te revele lo que el mundo jamás podrá gritar.